Saludos, amigas y amigos, bienvenidos a este vuestro canal. Vamos hoy a hablar brevemente de la lección 163. La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. La muerte es un pensamiento que adopta muchas formas. La muerte es un pensamiento que adopta muchas formas. Un pensamiento de una mente separada, un pensamiento de una mente que no se acepta en la unidad con todo lo creado, que no se reconoce en armonía con toda la creación, que no fluye de manera natural con la vida que se da en la eternidad, y por lo tanto no reconoce esa vida porque no reconoce la eternidad. Lógicamente, a este pensamiento no se le puede dar otra respuesta, no se le puede dar otra respuesta desde el propio mundo de ilusiones que este mismo pensamiento crea, que la ilusión de la muerte corrobore la falsedad de este pensamiento. Por eso todo lo que muere es ilusorio, por eso todo lo que muere es falso. Por eso si albergamos deseos de perdurar, es que nos estamos identificando con algo que no somos. Es que no estamos reconociendo nuestra vida eterna. Y nosotros mismos vamos a desechar ese personaje que queremos que perdure, porque va a pasar el tiempo y no nos vamos a reconocer en él, como vemos que acontece permanentemente en un mundo que se da bajo la premisa de la separación. La muerte puede manifestarse en forma de tristeza, en forma de miedo, en forma de ansiedad, en forma de duda, como la duda de Buda, que cuando era feliz en el paraíso de su inocencia, de su infancia, no era perturbado por pensamientos de muerte. No sabía de la enfermedad y por lo tanto no enfermaba. No sabía de la muerte y por lo tanto no era testigo de ella. Pero llega un día en el cual un pensamiento mundano, porque ese era su proceso, atraviesa su mente, o se genera en su mente, mejor dicho, y aparece la duda. Somos testigos de la enfermedad, del dolor, del sufrimiento, de la muerte. Y toda duda es duda sobre ti mismo. No puedes dudar de nada más, porque tu única certeza es tu vida. Tú estás vivo, esa es tu única certeza, y en ello está todo. Por ello, si en la certeza de tu vida no está todo, es que no está nada. Y justamente así trabaja el ego. En la certeza de que yo estoy vivo, no hay nada que merezca la pena, que valga la alegría. Y por lo tanto busco ajeno a esa certeza elementos que me den valor. Sin embargo, conforme a las palabras de Jesús, que nos dice que el reino de Dios está en vosotros, que en ti está íntegramente toda la herencia de Dios, conforme a estas palabras, lógicamente en la obra de Dios no hay carencia alguna, y todo el reino íntegro está presente en aquel que es heredero de ese reino. Y la herencia se da en vida, como vemos también en el mundo. ¿Cuándo nos dan la herencia nuestros padres? Desde que venimos al mundo nos están dando la herencia. Nos dan educación, nos dan protección, nos dan ayuda, nos dan cariño, nos dan amparo. Pues lo mismo es nuestro Padre Creador.
comparte con su Hijo, comparte contigo la herencia íntegra del reino de Dios y lo comparte en vida, puesto que la muerte no existe. El Hijo de Dios es libre hasta el punto de no reconocer esa herencia en sí mismo y utilizar esa misma herencia para distorsionarla y crear, fabricar, concebir, inventar una realidad dependiente, porque él ya se interpreta como dependiente. Él se interpreta como dependiente de ese universo ajeno a sí mismo, al que permanentemente está confrontado. Porque si no has reconocido en ti el reino de Dios, el universo infinito es la única verdad y está confrontado a ese ser pequeño, diminuto, que nace y que muere, que es un pedazo de tiempo y que por lo tanto no alberga en sí lo que lo es todo, ese universo infinito que interpretamos como ajeno. Universo que significa regreso a la unidad, universo, regreso a la unidad, regreso a la conciencia de unidad. Y lógicamente cuando sabes que en ti está el reino de Dios íntegramente, esa conciencia de unidad se da de manera natural. Tu sensibilidad permite que te veas en relación con toda manifestación de vida. Dios es un Dios de vivos. Dios no entiende de la muerte. Dios no entiende de ilusiones. Solo sabe de la verdad, solo sabe de lo que es permanente, de lo que empieza y que no termina nunca, de lo que no es dependiente, de lo que es íntegro, de lo que se relaciona desde la abundancia, que es la verdadera relación. Una relación que no se da en la abundancia es un mercadeo, es una búsqueda de elementos que yo interpreto que son carencias en mí y por lo tanto establezco relaciones interesadas y se da de esa manera ese mercadeo mundano, que no son manifestaciones de relaciones basadas en la abundancia, que no son manifestaciones de esa relación santa que Dios mantiene eternamente con su Hijo. Se puede manifestar, como os comentaba, en tristeza, miedo, ansiedad, duda. Hablaba de Buda, de la duda de Buda, con el cual empieza a darle crédito al dolor, porque ese es su proceso, y lógicamente el nuestro no es muy distinto, porque vemos que en nuestra realidad cotidiana esos elementos con los cuales se encuentra Buda, pues también nos los encontramos nosotros. Buda hereda de sus padres, porque eran místicos, sabios, instruidos, que tenían conciencia de la unidad, de la vida eterna. De ellos hereda, pues lógicamente, esa misma visión, esa misma aceptación. Pero Buda se pasea por el mundo buscando algo más. Y lógicamente quien busca algo más del paraíso, del reino, algo más del reino de Dios, algo más de la integridad, de la plenitud, de la abundancia, si buscas algo más que no sea compartir, ofrendándolo y también recibiéndolo de tus semejantes, ese reino de Dios, esa abundancia, esa plenitud, esa integridad, si buscas algo más que eso, lógicamente no es que te lo encuentres, es que tú lo fabricas, tú lo inventas. Porque ya te has determinado a hacerlo. Como los que llaman infieles en el mundo, ¿no? Esos que llaman infieles, ¿no? Como si pudiéramos, los cuerpos pudieran guardarse fidelidad mutua, ¿no? Fidelidad, le guardas fidelidad a tu autoridad, a tu propia autoridad.
que para mí es Dios. Pero no te hace falta tener fe en Dios. Si quieres entender que la autoridad es tu propia certidumbre, pues también te puede ser válido. Nadie es dueño de la vida de nadie. ¿Qué sentido tiene que mi mujer me guarde fidelidad si no estuviera en una relación santa, íntegra, plena conmigo? No tendría valor alguno. Somos fieles a nosotros mismos. La infidelidad, quien desea la mujer del prójimo, como decía Jesús sabiamente, ya ha pecado, ya ha cometido ese error, porque el error se da en la mente. ¿Qué más da lo que se dé en lo físico? Lógicamente esto puede ser fácilmente malinterpretado, ¿no? Por el cínico, porque a fin de cuentas ese es el propósito del cinismo, ¿no? Distorsionar lo evidente. Si tú te aceptas en tu integridad, en tu plenitud, pues no tienes que desear la mujer del prójimo. Si tu voluntad es desearla, si tu voluntad es compartir con ella, pues entonces ya ahí estamos en una situación diferente. Eso no es una tentación, eso es tu decisión, eso es tu voluntad, pero eso no se da en el mundo, eso no es lo común que se dé. El sexo, las relaciones sexuales las inventa el ego. Desde la mente aprendida, limitada, transitoria y condicionada del ego, emergen los deseos sexuales, que pueden ser santificados, dignificados cuando nos reconocemos en la plenitud, en la integridad de la obra de Dios. El hombre espiritual, la mujer espiritual no se priva de nada, al contrario, justamente él es el único que puede disfrutar inmerso en relaciones plenas, íntegras, de todos los bienes del mundo. Él es el único, porque los otros simplemente desde una mentalidad de carencia, pretenden gozar, pretenden buscar satisfacción de esos elementos que no valoran de por sí, no sienten amor por ellos, porque no sienten amor por sí mismos, porque para sentir amor por nosotros mismos tenemos que reconocernos que somos amor y que no somos ninguna otra cosa, que somos la obra perfecta, íntegra, plena, consumada, eterna de Dios. Bueno, pues la muerte también se manifiesta en forma de ira, en forma de falta de fe. Fe es sabiduría, falta de fe es falta de sabiduría. Fe es esa sabiduría que nos permite acceder a ese rico, profundo, inmenso, lleno de posibilidades mundo interior, que por habernos identificado con un personaje que no somos, nos hemos desconectado de él, como nos hemos desconectado de la tierra. Vemos cuando viene un seísmo, ¿no? Que desgraciadamente pues en Ecuador han padecido recientemente, ahora que estamos en la primavera, aquí en España del año 2016. Cuando viene un seísmo, pues vemos que en muchos lugares los animales perciben que algo va a suceder y de manera natural, previo a que ese seísmo se dé, abandonan ese lugar, ¿no? Es verdad que la manipulación que hace el hombre de la tierra pues les permite a muchos animales también perder estas capacidades. Y otra cosa también que sucede es que los animales se adaptan, se domestican conforme a la condición humana. Entonces, al igual que los seres humanos hemos perdido esa conexión con las energías telúricas, con las energías de la tierra, de nuestra madre tierra, pues también les pasa a algunos animales. Fe es sabiduría.
La muerte también se manifiesta en desconfianza, en preocupación por el cuerpo, en hacer apología de lo que creemos que somos. Tenemos que estar reivindicándonos permanentemente. No vivimos de manera natural y fluida, en armonía con toda la creación, de manera gozosa, manifestando esa aceptación plena de nuestra vida y de nuestra relación con toda la creación. Entonces, al identificarnos con un personaje que tiene una mentalidad de carencia, de escasez, de dependencia, lo que hacemos es permanentemente estar haciendo apología, reivindicando a ese personaje. Buscamos la aceptación en el otro, porque no se ha dado en nosotros. Buscamos la aceptación en el otro porque no se ha dado en nosotros. Y al mismo tiempo buscamos ser testigos de la falta de aceptación en nuestros semejantes, para que así tengamos el consuelo propio de los tontos, ¿no? Como dice el refrán, mal de muchos, consuelo de tontos, ¿no? Y entonces el consuelo de los tontos lo sentimos cuando vemos falta de aceptación en nuestros hermanos y hermanas. Por eso habéis visto por qué se ataca al que titubea, al que parece débil. Sin embargo, al que parece íntegro, al que vemos que se acepta plenamente, a ese no se le ataca. Se le ataca porque se tiene necesidad de atacar y se ve una rendija, se ve un lugar en el cual, un objetivo que nos permite que ataquemos. Hemos visto debilidad, hemos visto titubeo, nos sentimos satisfechos, ¿no? Aquí está mi ocasión, aquí está mi oportunidad, aquí me voy a vengar de mis resentimientos con el sexo opuesto, por ejemplo, o con los que son más ricos que yo, en cuanto a bienes mundanos. Aquí me voy a vengar porque veo a alguien que me recuerda a algún integrante de esos grupos y veo que él es débil, es vulnerable y yo puedo atacarlo. Una cosa es que yo lo vea así, otra cosa es que sea así. Él es todo fortaleza, porque fortaleza infinita es todo, somos todos, porque todos somos la obra perfecta, santa, íntegra y eterna de Dios. Entonces, como os comentaba, hacemos apología de ese personaje y esa es la consecuencia automática de no aceptarnos a nosotros mismos. Preocupación por el cuerpo. Preocupación por el cuerpo. Aquí el problema no está en el cuerpo, el problema está en la preocupación. Que te ocupes de tu cuerpo no tiene trascendencia alguna. Lo que sería desagradable es que no te ocupara, que no te ocupara de él, ¿no? Que no cuidara su higiene, que no cuidara su presencia. Las formas están para cuidarla, porque tú a través de las formas das noticia de esa aceptación que de ti mismo haces. Y aceptarte a ti es aceptar plenamente la herencia de Dios, la santidad, la inocencia, la belleza, la creatividad, el poder, la libertad. Y las formas dan noticia de esa aceptación, porque no existe un mundo de formas y un mundo de contenido. Esa es la percepción humana. Así lo ha establecido la condición humana. La dualidad no existe, por lo tanto, ¿cómo iba a existir un mundo de formas y un mundo de contenido? Todo se da en la unidad. La percepción humana no sabe verlo así, pero sí que alberga en sí la condición humana, la conciencia de aquello que trasciende esa misma condición, de aquello que trasciende esa misma condición. Porque somos incondicionalidad divina, no somos condición alguna. Las condiciones las pone quien quiere separarse, quien quiere poner peros, quien quiere recibir aprendizaje en base a una actitud de oposición con todos y con todos. Y no pasa nada, eso es lo que se da en un mundo separado. Para eso estamos aquí, para recibir esos aprendizajes que permiten que se trascienda ese mismo aprendizaje. Bueno, pues se nos dice que todos estos pensamientos
Miedo, tristeza, ansiedad, duda, ira, falta de fe, desconfianza, envidia. Todos estos pensamientos no son sino reflejos de la veneración que se les rinde a la muerte. Ya os he comentado alguna vez que todo el mundo venera a un Dios, o reverencia al Dios de vida eterna, o automáticamente, si no reverencia a ese Dios de vida eterna, que es el Dios de la inocencia, de la santidad, de la belleza, de la integridad, de la plenitud, de la abundancia, si no reverencia a ese Dios, automáticamente reverencia al falso Dios de la muerte, que es el Dios de la escasez, de la mendicidad, de la falta de aceptación y de todos estos elementos de los cuales se nos estaba hablando, de la tristeza, del miedo, de la ansiedad, de la duda, de la falta de fe, de la ira, de la desconfianza, de la envidia, de la obsesión por el cuerpo, así como de todas aquellas formas en las que el deseo de ser como no eres pueda venir a tentarte. Eso es el ego. El ego es el deseo de ser lo que no eres, el deseo de ser como no eres. Ego, por lo tanto, ego y muerte están permanentemente unidos porque son una misma cosa. La muerte es la evidencia del ego. La muerte es la evidencia del ego. En la medida en la que tenemos fe en el ego, en la medida en la que nos interpretamos como ese personaje, como ese sustituto, como ese programa que llamamos ego, en la medida en la que nos identificamos con él, estamos clamando por la muerte, porque ese es el deseo del ego. La voluntad invisible del ego es que todo muera, porque él no está vivo. Por lo tanto, él quiere ver desde sí, desde esa ilusión, no él, sino nosotros que nos interpretamos en ella, queremos ver que se nos dé noticia de la muerte permanentemente. Su voluntad es que todo muera. La única certeza de una vida falsa que empieza y que termina, de una vida mundana que tiene un principio y un fin, la única certeza de ese mundo de separación es la muerte. Por lo tanto, de ahí la veneración a la muerte, de ahí el permitir que sea la muerte, que sea la idea de la muerte quien determine nuestras emociones, nuestras relaciones, nuestros pensamientos. La voluntad invisible del ego es que todo muera, para que así sea reflejo de su ilusoria existencia. La duda que albergamos en nosotros, siempre inconscientemente lo que queremos es verla en los demás. Y así sentimos un falso consuelo. El dolor que sentimos en nosotros queremos verlo en los demás, y así sentimos el falso consuelo de ver que los demás son como nosotros y que por lo tanto no pasa nada raro con nosotros. Y de esa manera también arraigamos la fe en el dolor, que es tan común en el mundo, ¿no? Incluso en enseñanzas como estas u otras afines. Se tiene necesidad de tener fe en el dolor. Y en la medida en la que veneramos el dolor, en esa misma medida identificamos al Dios, al Padre Creador, con ese dolor. Porque si lo vemos tan importante, es que lo vemos como algo real, como algo verdadero, como algo valioso, y por lo tanto lo relacionamos inconscientemente con la propia fuente de vida, con Dios. Por eso vemos en las religiones convencionales, ¿no? Dios nos ha mandado este castigo, esta prueba, este dolor para probarnos, y ya se ve eso como normal, ¿no? La muerte es mentalidad de escasez. Muerte es mentalidad de escasez. Donde hay fe en la muerte, hay fe en la mentalidad de escasez. Todos estos pensamientos no son sino reflejos de la veneración que se le rinde a la muerte como salvadora
y portadora de la liberación. La muerte nos libera, así es como lo vemos en el mundo. ¿Nos libera de qué? Nos libera de la falsa interpretación que hacemos de la vida, ¿no? Si nuestra vida fuera permanente gozo, permanente alegría, permanente felicidad, permanente ofrenda de amor, permanente expansión del reino de Dios, ¿qué liberación precisaríamos? Fijaos cómo la muerte incluso se convierte en un aliado digno de subrayar. La muerte da noticia de la ilusión del ego, de la ilusión de todas las falsedades. Por lo tanto, piensa que todo lo que muere no es verdad. Y por lo tanto no merece tu atención, tu consideración, no merece que tú te recrees en ello, que tú lo cultives. Lo que lo merece es todo lo contrario, lo que es permanente. Lo esencial es invisible a los ojos, así nos dice el Principito de Saint-Exupéry. Lo esencial, la amistad, la bondad, la belleza, el valor, el amor, la eternidad, la santidad, la inocencia, la fortaleza, todo ello es invisible a los ojos. Todo ello ni nace, ni muere, ni empieza, ni termina. Pasarán miles, millones, los años que tengan que pasar, y todo ello seguirá siempre ahí, porque no está en el tiempo. El Imperio Romano está en el tiempo. El Reino de España está en el tiempo. El Partido Revolucionario Independiente está en el tiempo. Todas las ideologías políticas, todos los sismos, todos están en el tiempo. Lo que no está en el tiempo es la bondad, el amor, la belleza, la inocencia, la solidaridad, la inteligencia, la libertad, el poder, la fortaleza, la eternidad. Eso es lo que no está en el tiempo. Y invertir en ello es invertir en los mensajeros del amor, en los mensajeros que te hablan de aquello que no se basa en la dependencia, que no se basa en esa, que no es expresión de esa mentalidad de escasez, de carencia, aquello que no es un mundo concebido bajo la premisa de la separación, aquello que no es la obra de aquel que quiere inconscientemente emular a Dios, quiere crear, pero bajo la separación, no quiere crear en Dios, no quiere expandir la obra de Dios, que verdaderamente es lo único que podemos hacer y es nuestra función. Y ahí está toda la vida. La vida empieza en el amor. Amor, que significa que la muerte no es real. La vida empieza en el amor. Cuando hay un elemento que no es ese amor, ya no hay amor alguno. Cuando se introduce una idea que adicione algo al amor, ya no hay vida verdadera, ya lo que hay es dependencia, ya lo que hay es inercia, ya lo que hay es necesidad de oponernos, necesidad de buscar una integridad, una satisfacción, una plenitud en base a relaciones, a través de relaciones dependientes, especiales o como se las quiera llamar. Eso no es vida verdadera. La muerte no existe, el Hijo de Dios es libre. Bueno, pues como ya os he dicho en alguna que otra ocasión, estas lecciones tienen mucha enjundia, mucho contenido y lógicamente no vamos a extendernos demasiado en todos los detalles de estas lecciones. Os invito a que veáis los comentarios, los vídeos de los maestros y estudiantes de un curso de milagro, que es justamente lo que yo hago cada día. Muchas gracias a todos ellos, muchas gracias a todos vosotros por vuestra atención. Y de momento, pues con esta oración, que es la cual se termina esta hermosa lección, esta importante lección, voy a despedirme de todos vosotros.
Padre nuestro, bendice hoy nuestros ojos, bendice nuestros ojos. Somos tus emisarios y deseamos contemplar el glorioso reflejo de tu amor que refulge en todas las cosas. Ama a Dios sobre todas las cosas. Las cosas sin Dios son solo ídolos. Dios es la verdad de todas las cosas. Ajeno a Dios, nada es verdad. Vivimos y nos movemos únicamente en ti. No estamos separados de tu vida eterna. La muerte no existe, pues la muerte no es tu voluntad. Y moramos allí donde tú nos ubicaste, en la vida que compartimos contigo y con toda cosa viviente, para ser como tú y parte de ti para siempre. Aceptamos tus pensamientos como nuestros y nuestra voluntad es una con la tuya eternamente. Nuestra voluntad es una con la tuya eternamente. Amén. Pues esto es todo por el momento. Gracias por vuestra atención. Feliz día y hasta una nueva oportunidad.